hacía con ese animalito? Además de desparasitar, que sí me parecía sumamente importante, porque iba a un arenero, porque lo tocaban las manos. No me preocupaba el virus, no, 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 me importaba la socialización. El sistema nervioso de los perros tiene una maduración hasta los 3 meses y hasta los 6. Se completa, 7 con suerte. Si no, consulten a etólogos especialistas en comportamiento animal serios. Y van a ver que lo que no conociste de chico te va a ser difícil integrarlo de grande. Hola, bellos seres, soy Mari Lizárraga, psicóloga holística. Bienvenidos a mi canal Resonando Cuántico. De nuevo, aquí contenta como siempre con ustedes porque hoy traemos un tema bien interesante. Tenemos a una invitada muy especial, muy querida. Ella es Rosana Brico, veterinaria, terapeuta neural. Así es que le damos la bienvenida a Rosana. ¿Cómo estás, corazón bello? Hola, Mari querida, tanto tiempo, muy feliz de este momento tan esperado. Y bueno, se consolidó al fin. Después de varias trabas, pero ya sabemos cómo trabaja Sí, el constructo. trabajo, distancia y demás, pero bueno, todo se puede cuando hay buena voluntad. Exacto. Un buen amigo muy querido bien lo decía, puede más la voluntad. Exacto. Bueno, el tema que hoy traemos habla de nuestros queridos seres animalitos bellos, pero antes de empezar, querida Rosana, por favor, haz una autopresentación. Bien, yo soy médica veterinaria. Bueno, me dediqué a la clínica general, dermatología. De hecho, terapia neural comienza como una búsqueda bastante importante, porque no resonaban muchas cosas de la medicina alopática. Entonces empecé a indagar y yo cuidaba a mi madre en ese entonces. Así que gracias a mi médico, terapeuta neural, me motivó a hacer este lineamiento debido a mis sensibilidades, particularidades, mi forma de trabajar. Y bueno, hoy me llegan pacientes de todos lados y no solo desde la dermatología, porque la terapia neural es tan inmensa y maravillosa que es muy abarcativa, es decir, es todo. Y trabaja con la física, de hecho trabaja con leyes físicas. Después de esta autopresentación, pues empezamos con esta pregunta básica, importante, porque para algunos resonadores yo sé que va a ser la primera vez que escuchen este término. ¿Qué es la terapia neural? Wow, bueno, primero que yo digo que la terapia neural es algo maravilloso, ¿no? Es una medicina nervística que está un poquito desconocida, tal vez dejada a un costado, es antiquísima, data de, digamos, los primeros estudios, los primeros tratamientos que se hacen, ¿no? Hasta llegar a utilizar hoy la droga que se usa, son del 1800. Y desde el 1906 que se descubre la sustancia, que son dos vitaminas, ¿sí? Que se utilizan para provocar un cambio en la conductividad eléctrica en el sistema neurovegetativo, cuando hay campos de irritación o situaciones, enfermedades en general, después vamos a hablar de lo que es un campo de irritación, provoca que el mismo organismo conduzca hacia el nuevo orden. Y es difícil explicar lo que es en sí. Es una medicina nervística en la cual se utiliza un anestésico local diluido, en este caso la procaína. La procaína está formada por dos vitaminas, el PABA y el detimetol, son sustancias inocuas. Eh, y bueno, en realidad lo que se busca es que el mismo organismo, a través de un estímulo, encontrando el campo de irritación, encuentre el orden con su infinita sabiduría. ¿Cómo se maneja luego dentro del cuerpo? Por leyes físicas. Esto es lo maravilloso. Que digo que es complejísimo explicarlo. Siempre le digo que nosotros o los animalitos, porque esto yo lo experimenté a través de mi médico. Entonces, cuando mi doc me hizo terapia neural, yo comencé a estudiar, a leer y me dijo, anda a formarte porque tenés todo el potencial, ¿sí? Tanto que ya estaba cansada de darle siempre un mismo tratamiento y una misma medicina y con el rollo este de decir, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto más le tengo que dar algo que tiene en el prospecto así de efectos, vamos a decir, no buenos, ¿sí? Y Ujú. que sabemos, ¿no? Y que hacían un poquitito de efectos calmantes o más allá de eso existen los antis, ¿no? Entonces yo Ujú. decía, bueno, pero
el efecto que se produce, o lo bueno, es poquito. Y preguntaba, yo estaba en la Sociedad Argentina de Dermatología y formaba parte y participaba activamente, pero no tenía esa satisfacción completa porque nuestra escuela es hipocrática, es hacer el mayor bien posible, ¿sí? Con el Ujú. menor daño posible. La base de la Claro. medicina es esa, médicos, médicos veterinarios, estamos formados para hacer el menor daño posible, o sea, curar a nuestro paciente con el menor daño posible. ¿Qué sucedía? Que yo me encontraba con un montón de efectos indeseables y era mi búsqueda, mi búsqueda, mi búsqueda hasta que aparece, gracias a mi propia experiencia, la terapia neural. La idea es que los animalitos sufran lo menos posible, pero que haya los mejores resultados. Exacto, es que en terapia neural hablamos de auto-eco-organización. El organismo tiene la infinita sabiduría para saber qué es lo que tiene que ordenar que está desordenado y en qué proceso, en qué tiempo y en qué forma. Sí, porque si nos vamos un poquito a las primeras letras de la palabra organismo, organización, me gustó lo que dijiste, el organismo organiza. Exactamente, y si te digo que hay leyes termodinámicas, que a veces las personas dicen, pero yo no veo, doctora, todavía paciencia, cada organismo es único e irrepetible, por lo tanto no va a actuar de la misma manera por más que sea una misma patología, porque somos Ujú. individuos distintos. Entonces, nosotros preguntamos siempre, yo trato que la gente reflexione junto a mí, ¿no? ¿Es la alergia de quién? ¿Es la espondilosis de quién? Porque hay un individuo con una historia de vida detrás de esto, con una genética y una historia de vida que lo hace único y irrepetible. Por lo tanto, los tiempos en los que se va a organizar, cuántos tratamientos, cuándo vuelvo a repetirle el tratamiento y todo esto va a depender de cada paciente. La verdad que el día que yo deje de maravillarme, porque parece como que empecé ayer, yo me maravillo con cada paciente que atiendo y cada vez que además envío a una persona que ve los resultados en su bichito, en su mascota, en su animalito, ¿no? Me dice, ¿dónde puedo hacerme yo terapia neural? Entonces Sí. está el enviarlo a médicos que ayuden y te digo más, funciona de tal a tal punto que hay cambios neurológicos porque cambian las conexiones neuronales. Entonces se borran memorias, memorias traumáticas, Mari. Entramos en tu tema. Sí, tiene que ser porque hay como una reprogramación del conducto de las neuronas, ¿verdad? Exacto. Se reprograman, a ver, llega a través del sistema nervioso neurovegetativo, que es quien nos trata de mantener en orden, tú lo sabes todo el tiempo, Ajá. ¿no? Sí. Codificando y decodificando datos, calor, frío, una hormona, un dolor, cualquier emoción, situación. Ese mismo sistema, ese mismo sistema que está leyendo cuando no pudo controlar la situación, ¿sí? Por X motivo y aparece la enfermedad, es cuando entonces recurrimos a las distintas medicinas. Cuando llega un paciente bajo una enfermedad, en mi caso, yo tengo 5 formas de abordarla. Pero ¿qué sucede? Que el sistema neurovegetativo no se equivoca. Yo tengo que, como terapeuta neural, encontrar los campos de irritación, que son esos lugares que manifiestan dolor, sensibilidad, ¿sí? Donde me está marcando que hay algo, una huella, puede ser de días, semanas, meses, años, ¿sí? Y al Bueno, encontrar ese campo descarrilado, ese vagoncito descarrilado, como yo les digo que es un tren largo el cuerpo, con muchos vagones, ¿sí? Ese vagoncito que se descarrila, si no es corregido a tiempo, porque el organismo lo lee, empieza a marcarte una lucecita. Hay un desbalance energético, hay una mala función celular y puede ser una cicatriz de castración. Puede ser un golpe que nunca dejó una huella visible pero que la emoción que se puso en esa situación fue mucha y quedó secuestrada. Y lo va a manifestar tarde o temprano en el organismo. Ese sistema lo lleva a la médula al hipotálamo, al córtex, y luego comienza el proceso de reparación. pero ¿y cómo aplicas tú esta terapia?
Bien, en el caso mío, que lo hacen los mismos los médicos, seguimos un lineamiento de la escuela más clásica del doctor David Díñez, que viene de los hermanos Huneque, la de terapia neural. Los primeros que se animaron a lanzar descubrimientos son dos médicos, hermanos Huneque, de apellido, ¿no? Los estudios habían quedado en el olvido durante un tiempo largo. Si había avances médicos desde el 1900 hasta el 1926. En esa época los médicos se contactaban, se reunían, compartían casos clínicos, los avances que utilizaban y aparecían hallazgos, ¿no? Como cosas que, bueno, ¿qué sucedió con este caso clínico? Te puedo contar la experiencia de los hermanos Jureque. Y encontrando el campo de irritación, tú tratas ese campo sabiendo que vas a bajar lo que se llama irritación. Porque acuérdate que el sistema simpático, la rama simpática es la que generalmente excita, manifiesta el dolor, el proceso inflamatorio, el rascado, etcétera, etcétera, etcétera. Es la que para arriba, que yo le digo, tan simpática no es. Y la rama parasimpática es la que logramos con la relajación, ¿verdad? Claro, Entonces, cuando hay equilibrio, hay orden. Pero cuando ese sistema simpático, que hoy lo vivimos a diario todos, irritados, a full, los animales no escapan a la realidad ni al entorno. El organismo, tú lo sabes, no es que mantiene el equilibrio interno, está en contacto con todo lo que nos rodea. Y si hay un entorno desfavorable, desequilibrado, seguramente ese individuo agregará otra situación irritante. Ejemplo, si tengo un nacimiento en una raza que encima por razas hay distintos campos, los cortes de cola, mutilaciones, ¿ok? Se ven así, mutilaciones. Los cortes de cola son mutilaciones de la columna, no hay otra, de la columna, porque los animales, los perros no nacen sin cola. Los que nacen sin cola, perfecto, pero los que tuvieron cola y se las cortaron porque había poca conciencia en el mundo en ese momento, y yo lo he hecho en mis instancias de joven, claro, queda estéticamente lindo. Hablamos de Doberman, Cocker, Pinscher, todas las razas que le hacen corte de cola, ¿verdad? Eso es una mutilación de la columna. Hay paquetes terminales nerviosos que prosiguen en lo que es la cola. Tú mira un boxer con cola corta y mira un boxer con cola larga y vas a ver que esa cola continúa y tiene una función. No está de adorno. El ser humano decidió cortarla por estética, por gusto, lo mismo que, bueno, luego las orejas, ¿no? Y así distintas, castrar, que está muy bueno, yo digo, más cuidar. Habría que tomar más conciencia y cuando retiramos del cuerpo, retiramos un órgano. Ejemplo, cuando retiramos los ovarios, hacemos castraciones, pienso, sería más fácil hacer ligadura de trompas, buscaríamos un punto de equilibrio, no nacimiento de animalitos que después no sabemos a dónde terminan, ¿sí? Pero no le retiramos un órgano vital que tiene hormonas generales, como los estrógenos, que funcionan y dan funcionamiento a todo, y lo sabemos las mujeres cuando llegamos a una edad y nos empieza a faltar el estrógeno y todas las patologías y las enfermedades que ocurren. son temas muy importantes porque casi en cada hogar tenemos estos bellos seres que son los animalitos y que merecen también que tengamos los cuidados con ellos como los tenemos con nosotros mismos. ¿Qué pacientes puedes tratar? Todos. Aquellos que no tengan a ver, un riesgo de vida, obviamente, que sea, que yo sé que voy a aplicar terapia neural y que el organismo puede decidir resolver hacia lo que el dueño no quiera, porque en esto hay que dejar el egoísmo de lado, ¿sí? Y a veces ocurre que hay patologías que nosotros queremos que el individuo, el animalito, viva y viva y viva, ¿no? Pero cuando el organismo decide terminar el proceso, habría que respetar su tiempo, acompañarlo, darle todo, absolutamente todo, pero que el organismo tome la decisión. Fíjate lo egoísta que somos los seres humanos, que decidimos a costa de muchas cosas resolver hasta ese momento, ¿no?
cuando terminamos con su vida. Yo no me niego a eso. Pero fíjate que si hacemos terapia neural a un perrito oncológico que tenga un tumor, puede resolver hacia decir, bueno, me voy en paz, pero no porque la procaína le haga algo, ¿ok? Son dos aminoácidos. El cuerpo va a resolver si continuar este viaje, mejorarse, salir adelante o decidir que no. Eso lo cuento como lo más llamativo que puede ocurrir. Un paciente oncológico, que a ese lo trato y le explico perfectamente, que normalmente terminan durmiéndolos, vamos a decir la palabra, ¿ok? Que a mí no me gusta. Yo creo que acá le das una oportunidad al organismo a que tome la decisión. ¿Continúo por sí o no? O bien, continúo con calidad de vida, que eso me pasa a menudo. Después, todos los pacientes más comunes, traumatológicos, con problemas de piel, los traumatológicos son divinos, porque ver los traumatológicos que ven y vienen, que no se pueden mover, que es el fundamento y casi el principio de la terapia neural, ¿no? El origen del bloqueo novocaínico, del bloqueo procaínico. Y verlos que a los instantes, por repolarizar una célula, es decir, bajar la irritabilidad, lo voy a bajar acá al público, salen caminando o se levantan sin dolor o a los días recibo devoluciones y yo digo, wow. Qué satisfacción, me supongo. Enorme. No, no se puede Sí. explicar, porque ellos son los agradecidos en primera instancia, Mari. Ningún perro hoy te tenés que hacer pinchacitos y los pinchas. Tiene más trauma el dueño eh, que el perro, ¿ok? El perro si tiene a un trauma de que ha sido golpeado por un rescatado, que el punto duela mucho, en milisegundos, cuando tocas con agujas porque esas son agujas muy chiquititas, muy Ujú, finitas, pero si ujú. yo toco con mi dedo, palpo la zona donde hay dolor, me va a manifestar que ahí hay un campo irritante. Y no pinché, toqué, palpé, ojito, tener presente. Luego me encuentro con 20.000 millones de cosas porque revisamos desde la boca hasta la cola, María. O sea, no es la lesión con la que viene o el motivo de consulta. Hago una historia de vida, que es una de las formas de abordaje de terapia neural. ¿Mm? Entropía es el caso que te conté de un paciente con oncológico o con parvovirus, que es una gastroenteritis viral, que puede resolver hacia me voy o bárbaro, me recupero. Esos son desde la entropía, del grado de desorden, del caos total y de cómo va a resolver el cuerpo. Yo no lo sé. Yo solo tengo que encontrar como el mecánico, el tornillito a ajustar y luego sabrá el motor cómo arranca, cuándo lo va a hacer. Lo Ujú. maravilloso es que el organismo es tan maravilloso, siempre trata de buscar el orden. Desde la historia de vida, desde la urgencia. A ver, si viene un paciente me acaba de atropellar o me picó un escorpión, me picó una serpiente, yo no voy a pensar y le voy a preguntar la historia de que lo tiene, Sí, qué le sucesos en la vida le pasó. Son 2 horas. No, se me muere el animal. Ahí claro. actúo un bloqueo. Actúo donde está la situación emergente para bajar la irritación, bloquear el nervio, que no se envíe una señal al vaso sanguíneo y por lo tanto al resto del organismo y esto se agrave, sino frenar, poner el paño hasta que se decida cómo continuar, obviamente. Pero para que te des una idea, los guardavidas utilizan la lidocaína, que es la que más conocemos para la Ujú. ansiedad de los bebés, ¿sí? En gel, la lidocaína para anestésico local para sacarte una verruguita o cualquier cosita que sea simple. La tienen en el bolsillo por si hay una serpiente o un bichito ponzoñoso que cause una mordida, una picada. Entonces ellos con la lidocaína bloquean, Ujú, evitan que eso se agrave, ¿entiendes? Bloquean ujú. el nervio no puede transmitir un mensaje de proseguir el cuadro y por lo tanto da tiempo a llegar a hacer lo que se tenga que hacer. En el caso de la terapia neural usamos procaína, lo aclaro. Se puede usar Ujú. lidocaína, pero la procaína en sí, al ser dos aminoácidos, uno es el PABA, ¿sí? El paraminoácido, o sea, transmite la información y el otro provoca una mejora en la relajación, en la presión,
Entre los dos juntos se potencian en llevar oxigenación, nutrición, bajar el potencial de irritación y son aminoácidos, vitaminas, ¿ok? Bueno, aquí tengo una pregunta algo larga y es la siguiente. ¿Qué tiene que ver la energía y las emociones de un animalito o cómo influye? Y luego, ¿cómo puede revertirse esta situación a través del tratamiento neural? Bien, casi son todos los que veo. Todos los animalitos tienen, a ver, hay que diferenciar, yo atiendo dos especies, se pueden atender todas, ¿ok? Pero los Ujú. mamíferos somos todos mamíferos, me dijo mi terapeuta neural, cuando, nada, hablábamos del tratamiento de su perra, ¿ok? Entonces, cualquier situación, cualquier emoción puede generar un desequilibrio y va a quedar secuestrada. En esto tú tienes experiencia más que yo, ¿sí? Va a quedar secuestrada, enquistada, y existen múltiples herramientas para poder desbloquearlas. Los animales no tienen córtex prefrontal tan desarrollado como tenemos humanos, que tenemos córtex prefrontal, entonces ellos actúan muy intuitiva e instintivamente, pero sí son sumamente inteligentes, perceptivos, intuitivos y emocionales. Y recuerdan. Lo que tiene, eso lo vas a ver si pasó un trauma por dolor, por corte de cola, si pasó un trauma porque lo tiraron y lo dejaron encerrado en una bolsa. Bueno, en los países aquí se ven muchas cosas. Si fue golpeado, si tuvo un accidente, si, qué emoción vivió durante una cirugía común y corriente. Ejemplo, una ovariectomía, una castración, ¿sí? Que es una ovariectomía, o cualquier cirugía. ¿Cómo la vivió ese paciente? Vamos a esos casos más simples que son Ujú. de cotidianidad. ¿Cómo la vivió? ¿Quién sabe cómo la vivió? El paciente. ¿Y cómo puedo saber yo? Tocando la cicatriz. Entonces tengo un factor emocional en una cicatriz. Tengo la primera cicatriz con la que venimos al mundo, es el ombligo. Es casi la primera cicatriz con la que yo toco y veo traumas. Y no lo veo en uno o dos, lo veo en el 95% de los pacientes. Porque el ombligo además tiene anatómicamente, ¿sí? ciertas formas que hablan. Y si tú lo tocas y hay una reacción, hay una memoria. Ejemplo, si hay una patología a nivel energético, ¿no? Bueno, vivo en un ambiente encerrado, donde no me dan libertad, donde no me sacan a pasear, donde no juegan conmigo, donde me tienen como algo más. Por eso yo recomiendo además los paseos, los entretenimientos, si son perros, sacarlos a pasear, a caminar, jugar, los baños, los cepillados, los mimos, nunca con el cuerpo, sino con objetos, y depende qué objeto. Perdón, uso mucho los tips de comportamiento animal que aprendí con el doctor Claudio Herzovich Liz, a quien amo, porque yo veía muchos conflictos en los animalitos desde toda la vida, desde que hacía clínica general. Entonces, recrear, enseñarles a cómo caminar desde cachorro, dónde, cuándo, si al lado, por qué, si no. Socializar, que es un gran error y que en esto no tengo un término medio, ¿ok? Ni con muchos alimentos balanceados, porque provocan gran irritación debido a los conservantes, plaguicidas, herbicidas y demás, y otras cositas. Hay muy buenas marcas, hay marcas que hay que utilizarlas y otras que hay que suplementarlas, complementarlas y utilizar algo como para detox, ¿sí? Limpiar. Los ritmos de vida nos llevan a veces a que no le podamos cocinar, ¿sí? Pero debería serlo indicado, simulando la alimentación natural. Lo otro es, y voy al otro extremo, yo desde siempre vacunaba, cuando colocaba vacunas normales, vacunas de parvo, moquillo, que la hago en el primer año, la hacía en el primer año, no repetía eso de los refuerzos anuales, veía ahí una beta que no quiero entrar en ese tema, pero para mí no era suficiente, no era necesario, perdón, ya era suficiente. ¿Qué hacía con ese animalito, además de desparasitar, que sí me parecía sumamente importante?
porque iba a un arenero, porque lo tocaban las manos. No me preocupaba el virus. No, no, no. Me importaba la socialización. El sistema nervioso de los perros tiene una maduración hasta los 3 meses y hasta los 6. Se completa, 7 con suerte. Si no, consulten a etólogos especialistas en comportamiento animal serios. Y van a ver que lo que no conociste de chico, te va a ser difícil integrarlo de grande. Entonces, si yo, por ejemplo, a mi mascota no la llevé a caminar, porque hay un mito que hasta que no tenga la vacuna antirrábica, no se saque a caminar el cachorro. Entonces, ¿qué conoció ese animal en 5 meses de vida? ¿Quién lo tocó? ¿Qué ruido escuchó? ¿Qué auto vio pasar? ¿Entiende lo que es una bocina? ¿Otra persona que se acerca? Nada. Aparecen distintas situaciones según el individuo. Por eso es tan importante, y luego tengo miedo. Puedo tener un perro con miedo, con inseguridad, agresivo, porque también existen errores del manejo debido a errores en cómo nosotros exageradamente y cometemos errores. Tengo algunos años para acá aprendiendo a amar, a considerar a los animalitos a un nivel más profundo en conciencia que antes. Y según lo que he estudiado, pues nos han enseñado diferente y sería muy bueno hacer una labor de conciencia de que son seres que sufren igual que nosotros, que necesitan también de estimulaciones, necesitan de cuidados igual que nosotros y que es una gran responsabilidad tener a una mascotita. Saber o comprender que sería, debería ser parte. Si vamos a adquirir o a decidir tener una mascota con nosotros, pues necesita de una gran responsabilidad, saber si vamos a saberlos cuidar, si vamos a estar atentos de ellos, desde considerar sus emociones y cada una de sus necesidades. Si no, es una irresponsabilidad de los seres humanos tener a un ser vivo de estos y tenerlos como adornos o presumirlos nada más cuando querramos y cuando no, hacerlos a un lado. Creo que todavía falta mucha labor de conciencia para que nosotros podamos entender que son seres vivos que también merecen el trato de lo que nosotros merecemos como seres humanos. Simplemente que son especies diferentes, pero son seres vivos. Iba a agregar algo sobre lo que estabas comentando, porque en nosotros tenemos una ley que es tenencia responsable. Y no se cumple mucho, pero debería ser así, ¿no? Cuando tú vas a adquirir un animalito, tienes que pensar si lo vas a poder cuidar, si le vas a poder mantener, alimentar, cómo lo vas a tratar. Si hay niños, porque los niños no miden su grado de amor. Entonces, muchas cosas, yo se las digo, yo abro conciencia 24/7 desde hace 35 años. Por eso me he ido formando en distintas áreas como complemento. La nutrición para mí es un complemento, pero la etología y el comportamiento es fundamental. La socialización es fundamental, Mari. Y lo otro, no irte de un extremo al otro, hacerle cortes punk y pintarlos de rosado y meterlos a dormir en la cama, porque acá se me enoja otra tanda. Pero gente, hay que ver qué tipo de genética tengo en ese animalito. Porque luego, si yo no comprendo y mando a leerles libros de comportamiento animal para que me comprendan, el perro, por ejemplo, diferente al gato, el que le está mi gata dando vueltas diciendo, mamá, no me entras. Yo le digo así, pero ella sabe muy bien los límites. Pero es impresionante. Cuando hay vibración, buena vibración, quiere estar acá conmigo. Si yo llego mal, o sea, cansada esos días, me mira ya como diciendo, descargate primero y después vení. O sea, a ese nivel es que les hablo. Y la gente con la que yo, en mi nicho, entiende perfectamente de lo que hablo, por eso comparto muchos estados. Entonces, no los humanicemos tampoco, porque si yo llevo a un perro a dormir a la madriguera, me toca un perro piola, no hay problema. Si es un perro que no tiene una genética de dominancia. Pero si yo elegí mal, porque también hay un test para elegir, porque hay mucha información, y elegí el primero que me eligió a mí, voy a tener que tener una autoridad suficiente para ponerle límites,
y saber que quién manda en la manada, porque en la manada canina se manejan en forma piramidal. Bueno, entonces acá voy a hacer un break y les voy a presentar a mi negra preciosa, ¿sí? ¡Qué Que hermosa! es parte de todos los vivos que hago. Ella es Violeta. También Violeta. sí, Violeta tiene un tema de rescate, es rescatada. Y sí, como mamá tuve que trabajar en sus traumas emocionales y en sus situaciones de ser abandonada, de haber tenido tiene hasta una fractura en la colita, que se la Ah, descubrí acariciándola. Así que sí, las emociones influyen muchísimo. ¿Y cómo estamos nosotros? Te cuento un caso clínico maravilloso de una gatita que me la traía una chica joven, muy ansiosa, preocupadísima porque ya no sabía qué hacer con su gata, con esa pantalla, con el collar isabelino, con esa pantalla que le ponemos para que no se lastimen. ajá. Y había recorrido muchísimos veterinarios. Entonces llegó como que me entrego a que le hagas lo que le hagas, porque llegó por dermatología, pero yo le dije, yo abordo desde esta manera ahora, ¿ok? Bien, lo que sea. Le hicimos una sedación porque atender un gato te deja cuadriculado. No, los gatos no son dóciles como los perros, ¿no? Reaccionan más, tienen sus uñitas y sus dientes, ¿eh? Vamos a otra Ujú. especie. Tienen Sí. todo un temperamento. Y me vine a este tema, pero estábamos con el canino y con la educación allá, así que de no humanizar demasiado. Recuerden eso, Ujú. nomás. Con respecto al felino, que es otra especie, hay que tener otros tips y otras formas de manejarlos. Son más independientes, pueden convivir en manada, pero son más territoriales en cuanto al espacio que eligen. No hay tanto conflicto como en la cama, como es el canino, que hoy les hablaba de una estructura más piramidal, donde hay un líder, y en ese líder, que quiero aclararlo, confían los demás, confían, porque es el que tiene la experiencia y que le va a dar al resto, digamos, eh, la confianza para seguirlo. Entonces, en una sociedad donde nosotros humanizamos y no leemos cómo es el comportamiento canino, no nos interiorizamos cómo interactúan como manada canina, vamos a humanizarlos y vamos a cometer errores que ellos no van a comprender y que luego Ujú. vamos a tener problemas de conducta y que luego vamos a querer sacarnos al perro de encima regalándolo o dejándolo en el patio, etcétera, etcétera. Entonces yo hago prevención y les digo, sepan que es un canino que actúa de esta manera, que necesita que ustedes lo traten de esta manera, en el paseo, dónde debe dormir, en las horas de la comida, etcétera. Y a eso le agregamos la genética y le agregamos como las personas, ¿no? Que es único e irrepetible. Todo eso va a generar que luego haya que tenerlo presente a la hora de hacer un tratamiento neural, que es el motivo de esta consulta. ¿Pero por qué es tan importante? Porque yo lo veo a diario. ¿De dónde vino el animalito? ¿Qué problemas tuvo? ¿Cómo fue tratado? Si es de criadero, si tuvo corte de cola, si tuvo cirugías. eh, o no, porque a veces no pasa nada y tenés que actuar desde la intuición. No muestran ni manifiestan nada, es como las personas que, digo yo, ¿no? Tragan todo, se quedan ahí. Y tenés que hacer todo un desarrollo intuitivo para llegar a ver cuál es el tema que lo está llevando al organismo a enfermar. Y luego sí aparece la resolución. Por eso tengo que dos terapeutas neurales pueden tratar la misma patología del mismo paciente y van a tener resultados distintos. Entonces yo me pregunto y te pregunto, ¿a qué se deberá esto? ¿A quién aborda? Porque interactúas con un campo energético y el animal sabe la intención con la que vas a tratar, la confianza con la que vas a tratar. Todo eso es parte de lo que a mí me ha hecho maravillarme, porque yo estoy muy segura de lo que hago, lo hago con todo mi amor y con toda mi intención para que se recuperen en el tiempo y en la forma que sea, con uno, con dos, con tres tratamientos neurales con los que haga falta. Pero veo maravillas, Mari, veo perros que van
a cirugía con imposibilidad de caminar, ejemplo, y que vienen desesperados llorando sus dueños, y luego de 2 tratamientos neurales caminan y corren, wow, y lo tengo todo en mi Instagram, así que yo ahí subo todo. Dijiste algo, no humanizarlos, pero sí considerándolos, concienciando que tienen emociones, tienen programas muy parecidos a nosotros, que pues tenemos que saber cómo ellos actúan y qué bien que tú haces esa labor o cómo responden, cómo reaccionan, saber que hacer esa labor que estás haciendo es muy loable porque estás formando también, estás más bien concienciando a las personas para que puedan darles el trato que ellos merecen. Bueno, pues mira, para terminar tenemos una última pregunta que también está muy larga y es la siguiente. ¿La vibración y la energía del terapeuta neural y del entorno donde vive el animalito tiene que ver o influye tanto en su vida, en las enfermedades, en la resolución de la terapia neural? Es algo de lo que nos estabas comentando ahorita, ¿verdad? Sí, sí, claro. Es un poco lo que dije, aclarar que la gente, como trata a las personas, el dueño, el amor que pone en la resolución, ese triángulo de devolución, porque tienen que responderme a los 2 días que cambió, cómo está, y a los 10 días también, porque realizan un proceso. Entonces, esa concientización de parte del dueño es fundamental, porque el animal no puede tomar el teléfono y decirme, me siento mejor, cambié esta actitud. Ahora, ¿cómo se logran los cambios realmente verdaderos? Igual lo hacen, ¿no? O sea, a mí me sorprenden, sinceramente. Me maravillan. Pero cuando el dueño te hace esa devolución y te manda videitos, te manda fotos y comparte esa alegría, ese triángulo, pues yo le digo paciente, dueño y veterinario, o en mi caso les digo tía. Bueno, es como que somos una manada, somos como familia, manada, ¿sí? Para poder resolver. Ahora, sobre la vibración, si yo llego estresado, si llego malhumorado, si llego con una mala energía, y esto lo aclaro siempre, seguramente, y estaba en Fanta, la gatita que comentaba, que le decía a su dueña que se calmara, que se quedara tranquila, que se iba a recuperar, que le pusiera música de relajación, que ella caminara y le dijera que se iba a poner bien, que ella misma saliera a hacer caminatas para relajarse, pero que le hable a su gata y le diga que se iba a poner bien. Y Fanta se recuperó, ¿entiendes? O sea, es toda nuestra vibración la que desde, tanto como médico como seres humanos, vamos a hacer que esto salga del todo bien o más rápido, porque el organismo igual va a resolver, pero con una vibración, tú sabes, los ruidos, las palabras, los colores, todo es frecuencia y vibración. Sobre todo ellos, los animalitos, ellos pueden mirar las energías mucho más susceptibles a cómo nosotros lo miramos, cómo ellos pueden entender, sentir y cómo pueden inclusive hasta conocer las intenciones de una persona antes de que se les acerquen, porque ellos están intuyendo y están viendo, comprendiendo esa energía. Es muy interesante cómo ellos perciben a diferencia de los seres humanos. Perciben, sí, utilizan toda esta herramienta que el ser humano se ha olvidado un poco por la mente. Y realmente es maravilloso. Sí, sí, los animales entienden todo. Si tú le tienes miedo, van a actuar desde el campo del miedo. Si tú estás segura, vas a actuar del campo de la seguridad. Eh, a mí me preguntaron cuántas veces te han mordido en tu vida. Nunca, Y vaya nunca. que tienes experiencia con tantos animalitos. Porque no les tengo miedo, porque los leo si el animal, si el perro te mira con pánico, no hagas contacto visual. No le Mm, provoques. No es porque yo sea MacGyver, no, no, porque no tienes, por eso me encanta la etología. Esto da para hablar, Mari, y enseñar a la gente sí. a qué hacer, cómo proceder, cómo actuar. Y eso que yo no soy etóloga, pero me apasiona el tema. Cómo educar un cachorro de cachorro, cómo enseñarle a los límites sanos sin creer que vos, ay, me da miedo, no, me siento culpable. No, no, no. Es como un niño, tú le tienes que poner límites para un respeto, más si estamos hablando de 2 reinos diferentes.
Entonces, instrúyete para comprender el suyo y educarlo como corresponde. Mira, yo les tengo mucha consideración. A partir, te comentaba de que he estado instruyéndome porque he tenido la oportunidad de poder socializar más con ellos y me quedo admirada. Me quedo admirada de lo que nosotros tenemos que aprender de ellos, de que ellos no tienen rencor, no tienen esas emociones negativas que los seres humanos tenemos y hay mucho que aprender de ellos. En más de dos diferentes fuentes he estado leyendo y aquí sé que muchas personas que son religiosas me van a decir, ey, espérate, eso no es cierto. Porque en las religiones nos dicen que los animales no tienen alma, pero yo he estado estudiando, he leído que son seres vivos que tienen alma, que inclusive hablando de reencarnaciones y todo ese rollo, hay algunos que están evolucionando a ese nivel que algunos van a poder ser humanos y yo me quedo, ¿cómo? Son temas difíciles de comprender, puede ser que sí, puede ser que no, pero mientras tanto, a mí eso me dio pauta para analizar y considerarlos a más profundidad que la que lo venía haciendo, porque he visto acciones, actitudes de ellos imitando a los humanos. Y eso me parece que es un tipo de evolución en ellos muy interesante que se pudiera analizar. Independientemente que tengan alma o no, pues son seres vivos que vienen a enseñarnos cosas maravillosas, que a veces al humano que se cree con un razonamiento más grande que ellos, pues es increíble que ellos nos enseñen a nosotros en ciertas facetas de nuestra vida que el ser humano todavía no ha podido superar. Yo invitaría a esta reflexión o a esta pregunta colectiva. Si ellos no tuvieran alma o espíritu, ¿de dónde salen? O sea, si todos somos energía y vibración y hablamos que ellos vibran y son energía y vibración, y nosotros sabemos que tenemos un espíritu, una esencia, que este cuerpo queda acá y la esencia trasciende, creo que a ellos les pasará lo mismo a otro nivel. O sea, no puedo creer que un animal no tenga, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Luego, las teorías religiosas pueden tener lo suyo, como cada religión trata de dogmatizar, pero la espiritualidad no. La espiritualidad es, hablamos de esencias, hablamos de espíritu. Tú puedes creer en Dios, en tu yo superior, en un ser cuántico, en lo que quieras creer. Es respetable, pero sabes que tu esencia no es el cuerpo físico este que está acá. Personaje queda acá, con sus luces y sus sombras, que es parte de una evolución, que es parte de un proceso evolutivo, que tenemos la corteza prefrontal y que nos quitó un montón de otras cosas, nos dio cosas lindas, pero por otro lado, ¿sí? Mente, y que hoy estamos integrando porque estamos tomando conciencia y estamos volcándonos a la espiritualidad. Por eso el ser humano está evolucionando, porque se está volcando a la espiritualidad. Y ahí está comprendiendo y abriendo su paradigma de comprender el lenguaje del canto de los pájaros, de cómo los delfines pueden anticipar y los animales catástrofes, y cómo trabajan con las vibraciones que emiten al planeta y al mundo, y quizás hasta dónde. Yo siempre que Ujú. escucho un pajarito cantar, y digo, wow, qué vibración. Lo Que, mismo ocurre con los delfines y con todo, con las plantas. Esto está documentado científicamente. Las sí. plantas son sinfonías. Y bueno, y volviendo al punto que estábamos hablando sobre el alma y el espíritu de los animalitos, es así que el comportamiento que ellos tienen después de que inclusive alguien les hace daño, falta con que les hable un poquito o los llamen a los perritos o a los gatitos, ven cómo ellos otra vez vuelven, van con ese amor incondicional y sin ese resentimiento. Y es ahí donde digo yo, wow, como los seres humanos tenemos que aprender de ellos. Para cerrar esta charla, querida Rosana, por favor, ¿con qué mensaje quieres despedirte de nuestros amados resonadores? Eh, Justamente, ¿no? De empezar a comprender, buscando, siendo más conscientes, ¿sí? Teniendo más conciencia de a la hora de tener un animalito, si lo voy a poder atender, lo voy a poder cuidar, instruirme también, leer un poco más, preguntarle al veterinario de cabecera, si no sabe ese colega otro que tenga que ver tal vez con el comportamiento, porque
por ahí son especialidades, pero realmente cada individuo es único e irrepetible, ¿sí? Entonces, el tema central de los que nos trajo hoy aquí, que por eso nos fuimos un poco por todo, porque tiene que ver con todo, somos un todo y ellos son un todo. Entonces, los invito también a que busquen material sobre terapia neural profesionales que trabajen con esta medicina, que es maravillosa, no solamente en humanos, según el país donde estén, sino también médicos veterinarios que trabajen con medicina holística. Bueno, por lo pronto, danos por favor tus redes, porque más de algún resonador va a querer hacerte preguntas o llegar a donde estás para poder darle atención a su animalito. Bien, yo también tengo en mi Instagram que es Dermato, quedó con ese nombre, Dermato Rosana Brico, Brico es con doble C, Dermato de dermatología, Rosana Brico. Y Facebook, en Facebook quedó ahí, YouTube lo voy a hacer este año. Facebook es Dermatología, doctora Rosana Brico. En YouTube me encuentran como Rosana Brico. Lo vamos a empezar a full, a acomodar todo, porque no le estaba dando mucha importancia a las redes y este año arremetí con todo para generar conciencia. Claro que vamos a tener más programas porque tienes mucho que convidarnos y mucho para hacer conciencia en las personas. Así es que pronto nos vemos y te envío un abrazo cuántico. Un abrazo cuántico para ustedes. Bendiciones. Hasta luego. Bye Gracias por la bye. audiencia. Bye, bye. Ahora que sabes que todo es vibración, que todo es energía y que por medio de las maravillosas herramientas que son las facultades creadoras, pensamiento, sentimiento, intuición e intención, tenemos al alcance este conocimiento y es la oportunidad de echar mano de ellas para poder llegar a tener el nivel de vida que quieres tener.